Bienvenidos a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. En el primer módulo habíamos formulado todos los supuestos del modelo, la optimización realizada por los hogares y las empresas. A continuación vamos a obtener el equilibrio. Vamos a combinar los comportamientos de ambos sectores, tomando el salario y la tasa de interés como dado, debido a que se opera en un mercado de competencia perfecta. De la ecuación 2, que la obtuvimos para los consumidores, nos queda que la acumulación de capital de los hogares es K punto, o sea, el nivel, la tasa de crecimiento o la tasa de acumulación de capital per cápita es la tasa de interés por el capital per cápita, más el salario menos el consumo per cápita, menos la tasa de crecimiento de la población por el capital per cápita. Reemplazamos entonces el salario y la tasa de interés de esta ecuación por los valores que obtuvimos en la ecuación 5 y 6, es decir, la tasa de interés y el salario que fijaban las empresas para maximizar beneficios, y operando algebraicamente nos queda que K punto es la productividad marginal del capital per cápita menos la tasa de depreciación, todo multiplicado por el capital per cápita, más la producción per cápita menos la productividad marginal del capital per cápita por el capital per cápita, menos el consumo, menos la tasa de crecimiento por el capital. Operamos algebraicamente y nos queda la ecuación 7, que nos queda que el nivel de capital per cápita, la tasa de acumulación de capital de este es la función de producción per cápita menos el consumo per cápita menos la tasa de crecimiento de la población más la depreciación del stock de capital multiplicado por el capital per cápita. Esta ecuación, número 7, es una condición de equilibrio en la que estamos optimizando en simultáneo el comportamiento de los hogares y de las empresas. Asimismo, esta ecuación determina la evolución del capital per cápita y también del producto. Para completar la dinámica de la economía necesitamos conocer la evolución del consumo. Lo vamos a obtener de la ecuación de Euler reemplazando C, que era nuestra función de los salarios que maximizaban los beneficios, en la función 4b, que era nuestra ecuación de Euler, y nos queda que la tasa de crecimiento del consumo, C punto sobre C, es la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación menos la tasa de descuento por el cociente negativo entre la derivada de la función de utilidad sobre la derivada segunda de la función de utilidad por el consumo. Obtenemos esta ecuación 8 y lo que nos da esta es la trayectoria, la evolución en el tiempo del consumo de los hogares. En el estado estacionario entonces se va a encontrar cuando tanto la variable consumo como la variable capital crezcan a una tasa constante, posiblemente cero, a través del tiempo. De esta forma, en este modelo podemos demostrar que el único estado estacionario posible se encuentra cuando la tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador y de consumo por trabajador se igualan a cero, es decir, K punto igual cero, C punto igual cero.
como estamos todavía trabajando en un modelo neoclásico, volvemos a estas cuestiones de los estados estacionarios que habíamos planteado tanto en el modelo de solo inicial como también en sus ampliaciones. De las ecuaciones 7 y 8, es decir, de la trayectoria del capital y del consumo, hallamos el estado estacionario del modelo. Para obtener este estado estacionario comenzamos con igualando K punto igual a 0 en la ecuación 7 y despejando obtenemos que el consumo es la producción per cápita menos la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación por el capital per cápita, lo que nos da esta novena ecuación. Y en términos gráficos vemos que si graficamos el capital en el eje Y y el consumo en el eje X, la función de acumulación de capital tiene una forma de parábola. El punto en el que se maximiza el nivel de capital es el que llamamos capital de regla de oro, y vamos a analizar qué ocurre en los distintos tramos de esta función. Si nos ubicamos sobre los puntos de la curva, vamos a estar sobre la curva de K punto igual a 0. Sobre esta curva, entonces, el consumo es tal que nos permite ahorrar lo suficiente para mantener constante la tasa de crecimiento del stock de capital. Es decir que la tasa de ahorro por la producción es igual a la tasa de crecimiento poblacional más la depreciación por el capital por trabajador. Para todos los puntos que estén por dentro, vamos a tener que el consumo se encuentra por debajo de la acumulación de capital. Por lo tanto, vamos a tener un ahorro mayor a la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional, lo que nos va a indicar un K punto igual mayor a 0. Esto nos va a indicar que para esos puntos ponemos las flechas hacia la derecha, todo el consumo por debajo de la línea nos va a generar una acumulación positiva de capital. En tanto, si estamos por arriba de la línea, es decir, si el consumo es mayor a la acumulación de capital en su trayectoria de equilibrio, vemos que se consume más de lo que se ahorra para cubrir la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, la dinámica de la función son flechas hacia la izquierda. El K punto igual a 0 nos dice que cuando el consumo es mayor a la trayectoria del stock de capital de equilibrio, se genera una desacumulación de capital. Para hallar el máximo nivel de consumo intertemporal o el nivel de capital máximo, derivamos la ecuación 9 respecto del capital y obtenemos que esta se verifica en el punto en el que la tasa de crecimiento de población es igual a la tasa de retorno del capital. En ese punto, entonces, el consumo intertemporal es máximo y vamos a obtener la ecuación de estado estacionario para
el consumo de los hogares. Igualamos C punto igual a 0, partimos de la ecuación 8, ecuación de Euler, operamos y obtenemos que cuando igualamos esta ecuación igual a 0, nos queda que la productividad marginal del capital es la tasa de crecimiento, la tasa de depreciación más la tasa de descuento. Si pasamos la tasa de depreciación restando, recordemos que la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación es la tasa de interés y por lo tanto la condición en la que C punto es igual a 0 es en el punto en el que el retorno del capital es igual a la tasa de descuento subjetiva de los hogares. Y obtenemos esta ecuación 10b. De esta forma, de las ecuaciones 10a y 10b vamos a obtener que, así como la tasa de rendimiento del capital es igual a la tasa de crecimiento de población y a su vez la tasa de retorno del capital es igual a la tasa de descuento, podemos inferir que la tasa de crecimiento de población tiene que ser igual a la tasa de crecimiento poblacional como condición de estabilidad del modelo. Recordemos del módulo anterior que cuando hicimos la definición de la función de utilidad de los hogares, hicimos el supuesto de que la tasa de descuento era mayor que la tasa de crecimiento de la población. Esto implica entonces que como los agentes descuentan el consumo futuro mucho más rápido de lo que crece la población, es decir, que son impacientes, el nivel de consumo intertemporal nunca va a ser máximo. Por otra parte, si la elasticidad de la utilidad marginal del consumo respecto del consumo es constante, solo hay un valor de K que cumple la condición C punto igual 0. De esta manera, la función 8, que es la función de estado estacionario, va a ser una línea recta perpendicular al eje de abscisa a partir de un único valor de K. Vemos entonces que C punto igual a 0 es una línea vertical en K asterisco y vemos que el consumo óptimo, C asterisco, es menor al consumo oro, que sería el máximo consumo intertemporal. Recordemos que este consumo óptimo es menor al mayor consumo posible debido a que la tasa de descuento de los consumidores es mayor que la tasa de crecimiento poblacional. Entonces vamos a tener la curva C punto igual a 0, es una línea vertical que se va a encontrar a la izquierda del punto máximo de K punto igual a 0, donde el consumo es máximo o el consumo de oro. Siempre entonces va a estar a la izquierda. Por esta condición, nuevamente mencionamos que la tasa de descuento es mayor que la tasa de crecimiento poblacional. A la izquierda de C punto igual a 0, es decir, a la izquierda del capital, está estacionario, el capital es menor que el que mantiene el consumo constante en el tiempo. Por lo tanto, como el capital es escaso, la productividad marginal del capital y la tasa de interés son altas. En estos puntos, entonces, hay mayores incentivos a ahorrar, lo que disminuye el consumo presente y aumenta el consumo futuro. Esto hace que crezca el consumo per cápita, por eso vemos que C punto es mayor a 0 y la flecha crece hacia arriba. Cuando pasamos a la derecha de C punto igual a 0, ocurre lo contrario.
el capital es mayor al que mantiene el consumo constante en el tiempo, por lo tanto, como hay abundancia de capital, la productividad marginal del trabajo, del capital y la tasa de interés son bajas, esto genera un desincentivo al ahorro, se posterga el consumo, incrementando el consumo presente. De esta manera, la reducción del ahorro hace que caiga la tasa de crecimiento del consumo y tenemos ese punto menor a cero, lo que nos muestra que en este punto la flecha se mueve hacia abajo. De esta forma podemos ver que hay un solo estado estacionario que cumple con la condición de transversalidad y que en simultáneo al mismo tiempo resulta óptimo. Recordemos que la economía se encuentra en estado estacionario cuando todas las variables crecen a la misma tasa. Es decir, K punto por trabajador sobre K es igual a K punto sobre K menos L punto sobre L igual a 0 y lo mismo para el consumo. C minúscula punto sobre C es igual al consumo punto sobre C menos L punto sobre L igual a 0, lo que nos muestra que las variables expresadas en términos per cápita no sufren ningún cambio. En el estado estacionario, entonces se cumple que K punto sobre K y C punto sobre C son iguales a la tasa de crecimiento poblacional. Utilizamos entonces los resultados de ambos diagramas de fase junto con el sistema de ecuaciones que hallamos y podemos combinarlo de la siguiente manera. Esto nos queda que cuando K punto es igual a 0, el consumo es la producción per cápita menos la tasa de crecimiento poblacional más la depreciación por el capital per cápita, y cuando C punto es igual a 0, la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación es igual a la tasa de descuento. Vemos entonces ahora en la gráfica C punto igual 0, K punto igual 0, planteamos el diagrama de fases y vemos que existen infinitas trayectorias y tres tipos de estados estacionarios. Debemos definir entonces hacia cuáles de ellas el sistema va a converger. Empezamos en el primer punto, el primer estado estacionario donde el capital y el consumo es igual a 0. En este punto tenemos un equilibrio inestable ya que nos alejamos de él, dado que no hay consumo ni acumulación de capital. En el otro extremo tenemos el E'', donde el consumo es nulo y el capital es positivo. Si bien es un punto que es localmente estable, como no se consume, no tenemos nivel de utilidad. De esta forma vemos que estos dos puntos, estos dos estados estacionarios que se encuentran en los extremos de las funciones, uno es un equilibrio inestable y uno es estable, pero al no tener consumo los vamos a descartar. El estado estacionario que a nosotros nos interesa es el estado estacionario en el punto E donde se interceptan K punto igual 0 y C punto 0, donde tanto el consumo como la acumulación de capital son positivos y es hacia donde convergen todas las trayectorias. Este punto es un punto localmente estable o lo que conocemos como un punto de ensilladura y nos muestra que el sendero B es el único que nos lleva a un estado estacionario óptimo.
Vemos entonces que si partimos desde abajo, las flechas van subiendo por la forma del diagrama de fases, y si partimos desde arriba, en el tramo B' va bajando hasta que llegamos al punto E. Luego tenemos dos senderos adicionales, así como el sendero B es el sendero óptimo, el sendero de equilibrio, tenemos el A y el C, que nos muestran trayectorias divergentes, pero tenemos que analizar por qué esos dos senderos no son compatibles con un estado estacionario o un estado óptimo. El sendero A no es óptimo porque es incompatible el aumento del consumo con la caída de acumulación de capital. Vemos entonces que va aumentando el consumo y el capital se va reduciendo. En el sendero C ocurre lo contrario. Aumenta el capital mientras el consumo está cayendo. De esta forma no se maximiza la utilidad con la acumulación indefinida de capital. Y vemos que ese punto nos lleva al punto que es localmente estable, pero tiene consumo cero. Para finalizar este módulo vamos a hacer dos ejercicios de estática comparativa a fin de analizar qué ocurre con este estado estacionario ante un cambio en alguno de nuestros parámetros. Comenzamos con un incremento de la tasa de impaciencia, es decir, una suba de ρ. Partimos del punto E1. E1 es el punto de equilibrio inicial, o el punto de estado estacionario inicial. Este incremento en la tasa de impaciencia hace que se desplace la función de C punto igual 0 hacia la izquierda, de K1 a K2. Y la dinámica nos muestra que un alza en ρ hace que los hogares adelanten consumo futuro al presente. Por lo tanto, la trayectoria de consumo aumenta A, situándose por encima del nuevo equilibrio E2. Esta suba del consumo reduce el ahorro, afectando la acumulación de capital, que por lo tanto va a disminuir. Aquí vemos el movimiento de la curva de acumulación de capital cuando C punto es igual a 0. Al disminuir el capital por la menor inversión, este es más escaso y por lo tanto aumenta la tasa de interés, lo que va a hacer frenar el ajuste hasta converger a E2. Vemos entonces que llegamos a C punto igual 0 con K2, luego se frena el ajuste y debe reducirse hasta el punto donde volvamos a un estado estacionario de C punto igual 0, K punto igual 0. En el nuevo estado estacionario, que es el punto E2, los hogares tienen un menor nivel de capital e ingreso per cápita y también de consumo. Por lo tanto, nos encontramos más lejos del nivel de capital de oro. Entonces, cuanto mayor sea la tasa de impaciencia, más vamos a adelantar el consumo presente y reducir el consumo futuro, lo que nos va a llevar cada vez más lejos a este máximo nivel de consumo que podría obtenerse de optimizar de manera intertemporal, de forma tal en el que la tasa de descuento, la tasa de impaciencia, sea igual a la tasa de crecimiento poblacional. Por último, veamos un cambio en los consumidores, los cuales desean
incrementar el suavizamiento del consumo, cita. Esto lo que nos va a implicar es una mayor concavidad de la función de utilidad. El ajuste entonces se va a dar porque un aumento de tita reduce C punto sobre C en la ecuación de Euler. Por lo tanto, va a caer C punto igual 0 y se va a mover hacia la izquierda. Esto nos muestra que los hogares prefieren adelantar consumo futuro al presente, pero lo que termina pasando es que al aumentar el consumo presente ocurre la misma dinámica del caso anterior, hasta que el alza en la tasa de rendimiento del capital compensa este mayor deseo de trasladar consumo futuro al presente. Como resultado vamos a tener, al igual que vimos en la gráfica anterior, un menor stock de capital y un menor consumo per cápita. Hasta aquí entonces vimos el equilibrio del modelo de Ramsey, considerando también las decisiones de los hogares, a diferencia del modelo de Solow. Llegamos a un estado estacionario de la economía que tiene en cuenta a todos los actores de la misma y planteamos el estado estacionario y algunas variaciones de este. Espero que este módulo haya sido de utilidad y continuamos con nuestro estudio del crecimiento económico en la próxima. Muchas gracias por su atención.